Introducción. La clase desarrolla qué es el cárter del motor, sus funciones y por qué es tan importante para el motor. El cárter del motor. ¿Qué es el cárter de un coche? Mantener un vehículo en buen estado no requiere necesariamente conocimientos especializados en mecánica, pero es fundamental comprender conceptos básicos como el del cárter del automóvil y su importancia para el funcionamiento del motor. Aunque desde el exterior pueda aparentar ser un componente metálico sencillo ubicado en la parte inferior del motor, su función está intrínsecamente vinculada con la lubricación, la temperatura y la durabilidad del vehículo. El cárter cumple la función de contener el aceite del motor. El lubricante se acumula en el cárter cuando el vehículo está detenido o cuando el aceite regresa tras recorrer los conductos internos del propulsor. El cárter está ubicado en la parte inferior del motor, tiene la función de recoger y almacenar el aceite lubricante. Por lo general, su diseño adopta la forma de una bandeja o recipiente cóncavo, permitiendo que el aceite se vierta por gravedad. Puede estar fabricado en acero estampado, aluminio o aleaciones ligeras, dependiendo de las necesidades del motor. Para comprender su función dentro del conjunto mecánico, es fundamental conocer el concepto del bloque motor de un vehículo. ¿Para qué sirve el cárter del motor? La función principal del cárter es el almacenamiento del aceite lubricante destinado al motor. La ausencia de dicho aceite provocaría un desgaste excesivo en las piezas internas debido a un rozamiento excesivo. Componentes principales del cárter. La junta del cárter asegura la conexión con el bloque del motor. En caso de que la superficie pierda elasticidad o se deteriore, podrían producirse fugas. El tapón de vaciado permite extraer el aceite usado durante el mantenimiento. Asimismo se encuentra la alcachofa de aspiración, a través de la cual la bomba recoge el aceite. Tipos de cárter: húmedo y seco. La mayoría de los automóviles de calle están equipados con cárter húmedo. El aceite se almacena en la parte baja del motor y la bomba lo recoge desde ahí. El cárter seco se utiliza principalmente en vehículos deportivos, coches de competición y motores de alto rendimiento. El aceite es enviado a un depósito externo para garantizar la lubricación en curvas rápidas o frenadas intensas. El papel del deflector de aceite. En el interior del cárter es posible instalar deflectores o tabiques internos. Su función principal es la de limitar el movimiento del aceite durante los procesos de frenado, aceleración y giro de la dirección. En caso de que la bomba no recoja suficiente lubricante, la presión baja y el motor queda menos protegido. Protección y mantenimiento. El cubrecárter. El cárter se encuentra ubicado en una posición muy cercana al suelo. Por lo tanto, es susceptible de estar expuesto a elementos como piedras, bordillos, badenes o restos de la vía. Un bordillazo en la rueda puede no dejar daños visibles de inmediato, pero puede afectar a los bajos, la dirección o la suspensión del vehículo. Averías comunes del cárter. Al igual que en la bancada del motor, el cárter no tiende a sufrir roturas u obstrucciones, pero sí puede causarnos una serie de problemas en el funcionamiento y la mecánica del automóvil. Estos problemas son los siguientes: fisura o rotura. Debido a su ubicación, esta pieza puede dañarse y provocar pérdidas de aceite del motor. Si el daño es grave, el motor podría quedarse sin lubricante y sobrecalentarse hasta griparse. En estos casos, el cubrecárter es el elemento que pretende evitar que un golpe lo dañe o lo raje. Fugues de aceite. Puede surgir en cualquier momento debido a la pérdida de propiedades del sellado de las juntas. En este caso, lo más adecuado es sustituir la pieza dañada por una nueva. Presión. El aumento de la temperatura del aceite puede generar gases en el sistema y, por tanto, aumentar la presión en el interior del cárter. Si la presión es excesiva, puede provocar fugas o roturas graves. Como solución, los coches más modernos incorporan una válvula PVC o de ventilación positiva del cárter que permite eliminar la presión. Tapón de vaciado. Otra avería recurrente es el deterioro del tapón de vaciado. Una rosca dañada, una arandela gastada o un apriete incorrecto pueden provocar pérdidas. ¿Cómo cuidar el cárter y evitar averías? La mejor prevención es respetar los cambios de aceite y utilizar el lubricante adecuado. Saber qué aceite lleva tu coche evita errores de viscosidad y especificación. Tras un golpe fuerte en los bajos,
No sigas conduciendo sin comprobar si hay pérdida de aceite. ¿Por qué se debe limpiar el cárter del motor? Con el paso del tiempo, el vehículo genera lodos en el aceite del motor, un problema que la mayoría de los conductores no detecta. El lodo es la solidificación o cristalización del aceite del motor, producida por la pérdida de aditivos y fluidez. Tras acumularse durante un tiempo, puede bloquear el motor e incluso obstruir los conductos de lubricación, por lo que es tan necesaria su limpieza. Facts sobre el cárter. ¿Se puede circular con una fuga en el cárter? No es recomendable. ¿El cárter se cambia en cada mantenimiento? No, solo si está dañado. ¿Qué pasa si se rompe el cárter? El motor puede quedarse sin aceite y sufrir una avería grave. ¿Cuál es el precio de cambiar el cárter? Unos 150, 400 euros en los modelos convencionales, y aumentando el coste total en los deportivos o premium. ¿Por qué los motores de 2 tiempos no tienen cárter? En este tipo de motores se suministra con la mezcla de combustible y aire. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!